Para celebrar este Día de las Escritoras nos acompaña en el estudio la gran Laura Freixas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Laura, ¿por qué es necesario reivindicar el papel de las mujeres en la literatura? ¿Por qué es necesario este Día de las Escritoras? Pues mira, porque todavía estamos muy lejos de ocupar el 50% de los lugares en todas partes, incluido la cultura. Más o menos de los libros de narrativa y poesía que se publican en España son de mujeres un 30%. Y luego también porque no es solamente una cuestión del presente, sino que las escritoras del pasado, que existieron, que hubo más de las que creemos, han sido olvidadas, silenciadas, invisibilizadas, y hoy es un buen día para recordarlas y rescatar sus textos. ¿Y por qué crees que hay tanta diferencia? ¿Es cosa de los lectores, de las escritoras, de las editoriales? ¿Todos tienen su parte de culpa? ¿Por qué es? Pues porque vivimos en una sociedad patriarcal, por más que ahora sea cada vez más igualitaria, y entonces se suman muchísimos factores, desde el hecho de que las mujeres tuvieran menos educación que los hombres, hasta la idea de que todo lo que hacen los hombres es más importante y nos representa a todas y a todos, mientras que lo que hacen las mujeres solamente es cosa de mujeres y además es secundario, entonces por eso se va olvidando. Son factores que se suman, ¿no? Es bastante difuso, no puedo poner el dedo sobre una cosa en concreto. Bueno, además hay muchos de esos factores que aparecen de cierta forma en tu novela. A mí no me iba a pasar, que me la leí hace un par de años ya. ¿Sí? Hay muchos de esos factores, sí, hay en las dos noticias cuando te entrevistamos. Te iba a preguntar, Laura, ¿qué te parece el caso Carmen Mola? Que 3 escritores hayan utilizado este seudónimo con el que han ganado pues, un premio Planeta. No solo un seudónimo, se han inventado un personaje de mujer y nos han hecho creer que era una mujer quien escribía una serie de novelas. A ver, a mí me parece que hagan lo que quieran, tienen todo el derecho a ponerse un seudónimo, a inventar un personaje, y el jurado tiene todo el derecho a premiar lo que le parezca. Pero me preocupa y me da un poco de pena que ahora que somos conscientes de la importancia de que las mujeres participen en la creación cultural y somos conscientes también de que lo que aportan las mujeres es distinto y es nuevo, es otra mirada, otro espíritu crítico, otras vivencias que lo que aportan, lo que han aportado siempre los hombres, me preocupa que ahora se nos confunda y se nos haga creer que una serie de libros han sido escritos por una mujer cuando no lo han sido. Mira, a mí, por ejemplo, me interesan las autobiografías de esclavos americanos del siglo XIX y no quiero que me engañen, o sea, yo quiero leer a los esclavos americanos del siglo XIX. Si un señor blanco del siglo XX escribe una autobiografía imaginaria de un esclavo que nunca existió, me parece estupendo y a lo mejor tiene mucho interés el libro, pero no es lo que yo estoy buscando. Entonces, este equívoco a mí no me gusta. ¿Por qué crees que lo hicieron? Pregúntaselo a ellos. Vamos a ser diplomática. ¿Qué características específicas tiene la literatura escrita por mujeres? ¿Por qué es importante que haya mujeres escritoras? Porque lo que cuentan no es lo mismo que nos han contado los hombres. Yo siempre pongo un ejemplo que es como muy extremo, que es la guerra, que es un tema literario, artístico, iconográfico, cinematográfico, etcétera, importantísimo, muy presente y que se considera muy noble y que se considera que nos importa a todas y a todos. Y en cambio la maternidad, que es algo evidentemente mucho más importante y universal que la guerra y mucho más positivo, es un tema que está bastante ausente o es muy minoritario en la literatura, en el cine, etcétera. ¿Y qué aportan las mujeres? Bueno, es el ejemplo como más vistoso, pero en las obras escritas por mujeres hay muchas relaciones entre madres e hijas, muchas relaciones entre amigas, muchos personajes de mujeres rebeldes, de lo que Carmen Martín Gaite llamaba las chicas raras, y en general hay una visión crítica hacia los roles sexuales y las relaciones de poder entre los sexos que no encontramos en la literatura escrita por hombres. Y por eso está bien que lo lean tanto mujeres como hombres. Sí, esa es la asignatura pendiente, pero es un problema de los hombres, yo creo, no es un problema nuestro. De los hombres y en general de una sociedad patriarcal que considera que todo lo que hacen los hombres es universal, es representativo, es humano y por lo tanto nos tiene que interesar a todas y a todos, mientras que lo que hacen las mujeres se considera que es cosa de mujeres.
y por lo tanto no tiene nada que ver con los hombres, como si las mujeres no habláramos de cosas que nos afectan a todas y a todos. Y eso se combina con otra cosa que es un poco parte de lo mismo, que es que todo lo que hacen las mujeres se considera de menos valor, de menos interés, y por lo tanto los hombres como que, no sé, creerían rebajarse leyendo a mujeres. Y se combina con un tercer factor que ya es, bueno, otra cara de lo mismo, que es que en la escuela y en la universidad las mujeres aprendemos a leer a hombres, porque solo nos hacen leer a hombres y por lo tanto nos familiarizamos con sus preocupaciones, con su tono, con sus ideas y con sus personajes. Y ellos no aprenden a leer a mujeres, porque nadie les enseña, porque no están en las lecturas obligatorias. Pues Laura Freixas, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la tarde de 24 horas. Muy recomendable su A mí no me iba a pasar, tanto para que lo lean tanto mujeres como hombres. Gracias por estar aquí en la tarde de 24 horas. Gracias a vosotros. Gracias, Laura.